Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Industrial, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de la materia Diseño de Experimentos, y tenemos el gusto de presentarles y explicarles sobre la prueba de Tukey. Primeramente, el contenido de nuestra presentación consiste en una breve introducción a la prueba de Tukey, seguido de ejemplos con diversos diseños experimentales como lo son el DCA o el diseño completamente al azar, el DBA o el diseño de bloques al azar, el DCL o el diseño cuadrado latino y el DCGL o el diseño cuadrado greco-latino, y terminaremos con una conclusión final de lo presentado. Al hacer un análisis ANOVA o análisis de varianza en un experimento, este nos indica si hay o no hay diferencia significativa en las fuentes de variación estudiadas. Pero si una o varias de estas fuentes resultan ser significativas, no nos indica cuáles medias dentro de ellas son las diferentes, lo que hace importante para un análisis más profundo y detallado las comparaciones múltiples. Estas son comparaciones de medias que permiten examinar cuáles medias son diferentes y estimar el grado de diferencia, cuando hay diferencias significativas en las fuentes de variación del experimento. Se puede evaluar la significancia estadística de las diferencias entre las medias usando un conjunto de intervalos de confianza, un conjunto de prueba de hipótesis o ambos. Los intervalos de confianza permiten evaluar la significancia práctica de la diferencia entre las medias, además de la significancia estadística. Hay diversas pruebas de comparaciones múltiples, sin embargo, esta presentación se limitará a explicarles la prueba de rangos múltiples de Tukey. Esta prueba fue creada por el estadístico estadounidense John Tukey y es un método de comparación múltiple que tiene como fin comparar las medias individuales provenientes de un análisis de varianza de varias muestras sometidas a fuentes de variaciones distintas, en lo que nos permite distinguir si los resultados obtenidos son significativamente diferentes o no. A esta prueba también se le conoce como prueba de diferencia significativa honesta de Tukey o Tukey's HSD Test por sus siglas en inglés. Es utilizada una vez realizado el análisis de varianza y concluido con este que el factor de interés u otra fuente es significativo cuando el valor de f calculado es mayor o igual que el valor crítico de f o el valor teórico, o cuando el valor p es menor que el nivel de significancia utilizado en el experimento. Para la aplicación de la prueba de Tukey es necesario el uso de Q proporcional a KGLEE, en donde Q es el valor de acuerdo al número de niveles del factor que se ubica en los rangos studentizados. K es el número de medias y GLEE son los grados de libertad del error experimental, para poder determinar el valor crítico de todas las comparaciones por pares. Entonces, los pasos para realizar la prueba de Tukey son, primeramente, aplicarlo a las fuentes de variación de un análisis ANOVA que tengan un resultado significativo, y lo más importante es aplicarla al factor de interés. El segundo paso es calcular las medias de cada nivel de la fuente de variación significativa. El tercer paso es ordenar las medias de cada nivel por magnitud, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. El cuarto es elaborar un cuadro de rangos múltiples o CRM. El quinto es plantear todos los contrastes de hipótesis que se vayan a tener. El sexto es calcular el comparador Tukey con el cual se van a comparar las medias. Y el séptimo es comparar las diferencias de las medias de los diferentes niveles con el comparador Tukey. Para la prueba de Tukey en Minitab se deben poner los datos del diseño experimental y se va a estadísticos, ANOVA, modelo lineal general y ajuste al modelo lineal general. Se pone la variable de respuesta, que en este caso son los costos, y los factores, que son los choferes, los días, las rutas. Se ponen si son fijos o aleatorios, que en este caso los tres son fijos, y se verifica que los términos del modelo estén ahí, que en este caso están. Ponemos OK y nos va a tirar los datos de el análisis de varianza y otros datos, pero que en este momento para la prueba de Tukey no necesitamos. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque al realizar esto, si vamos de nuevo a estadísticos, ANOVA y modelo lineal general, vamos a tener la opción de comparaciones, donde
Vamos a tener varios métodos para hacer las comparaciones, pero nuestro interés es la de Tukey y podemos escoger cuáles términos queremos utilizar para hacer las comparaciones. Y de modo de ejemplificar vamos a seleccionar las tres. Entonces en opciones confirmamos el nivel de significancia. En gráfico vamos a ponerle un gancho para que nos muestre los intervalos de confianza. En los resultados, la información grupal y la información sobre los intervalos de confianza. Y verificando el modelo están todos los términos. Entonces le damos OK. Aquí podemos ver los intervalos de confianza para cada uno de los términos o factores, el cual cada uno tiene su significado. Y acá podemos ver que nos dan la información grupal de los términos adicional a esto que está aquí, que esta tabla, al igual que las gráficas, van a ser explicadas con mayor detalle y el significado a lo largo de la presentación. En donde esta tabla nos presenta varias cosas, pero lo principal es ver lo del intervalo de confianza de los valores con las diferencias que se están evaluando, sus valores y el valor. Problema para un diseño completamente al azar. Un ingeniero de manufactura sospecha que el acabado superficial de una pieza metálica depende de la rapidez y de la profundidad de corte. Para esto selecciona 3 niveles de rapidez de alimentación y elige aleatoriamente 4 niveles de profundidad de corte. Los datos se muestran en la tabla a continuación. Los contrastes de hipótesis. Para este diseño planteamos 3 contrastes de hipótesis. Para el factor A, la rapidez; factor B, la profundidad; y la interacción de los factores, cada uno con su respectiva hipótesis nula, hipótesis alterna y regla de decisión, como se muestra a continuación. Para los supuestos empezamos por el supuesto de normalidad, donde realizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, teniendo como hipótesis nula que los residuos del acabado de la pieza metálica tienen una distribución normal y alternas que los residuos de estos no cuentan con una distribución normal. La regla de decisión sería descartar la hipótesis si el valor de P es menor al nivel de significancia. En este caso, al realizar la prueba, el valor de P fue mayor al nivel de significancia, por lo que se acepta la hipótesis nula. Los datos cuentan con una distribución normal adicional. Viéndolo gráficamente, los datos tienen una línea recta, por lo que esto también es indicativo que los datos cuentan con una distribución aproximadamente normal.
diferencias de media de los acabados de las piezas metálicas promedio para la rapidez de alimentación. En este caso, todas las diferencias de media son significativas. Ahora, para el diseño de bloques al azar se utilizó el siguiente ejemplo, donde una cooperativa de arroceros chiricanos decidió enviar un estudio a la empresa de ingenieros industriales S.A. para determinar el efecto que causa el uso de 5 fertilizantes sobre el rendimiento de las semillas de arroz. Además, se utilizó un bloqueo en los bloques de terreno, los cuales fueron divididos en 5 parcelas. El modelo estadístico para este diseño, que es un diseño de bloques al azar de un solo factor, es el siguiente, donde en la ecuación tenemos que es la medición de rendimiento de las semillas de arroz en el y bloque de terreno para el j tipo de fertilizante, donde tenemos la media total de rendimiento de las semillas de arroz, el efecto del y tipo de fertilizante, el efecto del j bloque de terreno y el error experimental. Una vez establecido el modelo estadístico, procedemos a establecer los contrastes y hipótesis principales. Primero para nuestro factor de interés, donde este nos dice que los rendimientos promedios de las semillas de arroz con respecto a los fertilizantes son iguales, y nuestra hipótesis alterna que nos dice que al menos uno de esos rendimientos promedios de las semillas de arroz con respecto a los fertilizantes es diferente. Luego, para los bloques, en este caso los bloques de terreno, donde nuestra hipótesis nula nos dice que los rendimientos promedios de las semillas de arroz con respecto a los bloques son iguales, y nuestra hipótesis alterna nos dice que al menos uno de los rendimientos promedios de la semilla de arroz con respecto a los bloques es diferente. Para ambos contrastes, la regla de decisión se estableció con el valor f, con el fin de ser concluido más adelante en el análisis de varianza. Estos valores f son calculados dependientes del nivel de significancia y los grados de libertad. Ahora procederemos a la comprobación de los supuestos. Primero el supuesto de normalidad. Para este es necesario establecer primero un contraste de hipótesis. Por nuestra hipótesis nula, nos indica que los residuos de rendimiento de las semillas de arroz por bloque de terreno con la aplicación de cada tipo de fertilizante tienen una distribución normal. Nuestra hipótesis alterna nos dice que los rendimientos de las semillas de arroz por bloque de terreno con la aplicación de cada tipo de fertilizante no tienen una distribución normal. La regla de decisión nos indica que debemos descartar H0 si el valor P es menor al nivel de significancia 0.05. Para la comprobación de este supuesto se utilizó la prueba de probabilidad normal. Esta prueba se utilizó la prueba de Anderson-Darling, la cual nos da una gráfica y una prueba analítica. En la gráfica podemos observar que los datos tienen una distribución aproximadamente lineal, y por lo tanto se estaría cumpliendo el supuesto de normalidad aceptando H0. Pero para ser más consistente se puede utilizar el valor P de la prueba, con el contraste de hipótesis establecido, el cual nos comprueba que se acepta H0 ya que el valor P es mayor al nivel de significancia 0.05. concluyendo que los residuos de rendimiento de las semillas de arroz por bloque de terreno con aplicación de cada tipo de fertilizante tienen una distribución normal. Luego pasamos con el supuesto de homocedasticidad, en el cual se utilizó la prueba de Bartlett, y por el tipo de diseño, los factores no tienen interacción entre sí, por lo tanto se van a concluir los supuestos por separado. Primero para los fertilizantes, nuestro factor de interés, se establece de igual manera un contraste de hipótesis, pero en este caso para las varianzas, donde nuestra hipótesis nula nos dice que las varianzas del rendimiento de semilla de arroz por cada tipo de fertilizante son iguales, y la alterna nos dice que al menos una de esas varianzas van a ser diferentes. Se establece de igual manera la regla de decisión, donde se debe descartar H0 si el valor P es menor al del nivel de significancia 0.5. Como podemos observar en la prueba de Bartlett, el valor P es de 0.751, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.05 y por lo tanto se cumple con el supuesto y se acepta H0. Para los bloques de terreno, de igual manera se establece contraste de hipótesis, sin embargo este será establecido para el factor bloque. En la prueba de Bartlett, como podemos ver, el valor P es de valor de 0.311, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.05, y por lo tanto se cumple el supuesto de homocedasticidad, concluyendo que las varianzas de rendimiento de las semillas de arroz por cada bloque de terreno sembrado son iguales. Pasamos con el supuesto de independencia. En este caso se utilizó la gráfica de residuos versus orden. En esta gráfica podemos ver que los datos están alternados entre sí, lo que se podría concluir que los datos son independientes o los residuos de los datos son independientes unos de otros, cumpliendo con el supuesto de independencia. Pasamos con el análisis de varianza, donde este dato nos proporciona los valores necesarios para poder comprobar los contrastes de hipótesis principales. En esto tenemos las conclusiones. Primero para el primer contraste de hipótesis, para los tipos de fertilizantes, donde podemos observar que la F crítica es mayor a la F del nivel de significancia y por lo tanto se rechaza H0, concluyendo que los efectos de tipo de fertilizantes son significativos sobre el rendimiento de las semillas de arroz cosechadas.
Luego, para los bloques, de igual manera podemos observar que la F crítica es mayor a la F del nivel de significancia y por lo tanto se rechaza H0, concluyendo que los efectos de los bloques de terreno sembrados son significativos sobre el rendimiento de las semillas de arroz cosechadas. Por esto podemos decir que ambos factores son significativos y se puede realizar la prueba de Tukey. Para la prueba de Tukey, la primera forma de poder comprobar los efectos significativos es con el cuadro de rangos múltiples, lo cual nos da una diferencia de medida de la combinación de los niveles de cada factor. Primero lo haremos para los fertilizantes. Primero se debe comparar el comparador Tukey, que en nuestro caso nos da 8.17, lo cual aquellos valores o diferencias de medias que sean mayor a este valor serán significativos y aceptados para el estudio. Por lo tanto, como podemos observar, la combinación CB, CE y CA son combinaciones significativas, ya que su valor son mayor al comparador Tukey. De igual manera se puede comprobar con la prueba gráfica, en donde podemos observar que aquellas gráficas o intervalos que no pasan por 0 son significativos, y de igual manera se ve que CA, CB y CE no pasan por 0, por lo tanto se concluye que son significativos. Otra forma de poder concluirlo es con el intervalo de confianza. Si los valores del intervalo de confianza poseen signos iguales, entonces son significativos. Y por lo tanto podemos observar que de nuevo CA, CB y S poseen signos iguales, lo que de igual forma siguen concluyendo que tienen diferencias significativas sobre el estudio. Ahora lo hacemos para los bloques. En este caso, las diferencias de media será para las combinaciones de los niveles de los bloques. El comparador Tukey en este caso nos dio 9.46. Como podemos observar en los datos, aquellos que son mayores a este comparador entonces son significativos. En cambio serían la comparación 3.4, la comparación 8.4, entre muchas otras. Una forma de poder verlo más fácil es con el valor de los intervalos de confianza, los cuales pasan por 0, que en este caso, como podemos observar, 3.4 es el valor que realmente muestra una diferencia significativa. De igual manera se puede comprobar con los intervalos de confianza, y como podemos observar, aquellos que proporcionan los mismos signos son aquellos que son significativos, como es el intervalo de confianza de la combinación de niveles 3-4, lo cual proporciona los dos signos son iguales y por lo tanto presentan diferencias significativas sobre el estudio. Ejemplo para la prueba de Tukey en un diseño cuadrado latino. Tenemos que una compañía distribuidora ubicada en los suburbios está interesada en estudiar la diferencia en costos de tiempo y gasolina entre las 4 rutas A, B, C, D, que llevan a la zona comercial más importante para ellos, en el otro extremo de la ciudad. En las flotas de transporte, el combustible tiene especial relevancia en su estructura de costes y más aún con los actuales precios a los que se cotiza el crudo en el mercado. Por tanto, para el adecuado desarrollo de su actividad económica, se hace necesaria la realización de una gestión eficiente del combustible en las mismas. Deciden correr un experimento en cuadrado latino, controlando los factores del bloque, chofer y día de semana, y los costos observados se muestran en la siguiente tabla. El modelo estadístico para este diseño consiste en YJK igual a mu más alfa I más beta J más tau K más epsilon y JK, en donde I representa el número de filas, que en este caso son los choferes, y va de 1 a 4. J son las columnas, que en este caso son los días, y va de 1 a 4. K, que son las letras latinas, y en este caso las rutas, también va de 1 a 4. Entonces, nuestro YJK es la diferencia en el costo de tiempo y gasolina por la késima ruta con el iésimo chofer en el jésimo día. Mu es la diferencia en el costo promedio de tiempo y gasolina. Alfa es el efecto del iésimo chofer. Beta es el efecto del jésimo día. Tau es el efecto de la késima ruta. Y epsilon es el error experimental. Una vez planteado el modelo estadístico, procedimos a plantear nuestras posibles contrastes de hipótesis, en donde tenemos las rutas, que es nuestro factor de interés, y la hipótesis nula va a ser mu1 igual a mu2 igual a mu3 igual a mu4. Y nuestra hipótesis alterna, al menos una de las diferencias en los costos promedios es diferente para las rutas transitadas. Para los choferes, nuestra hipótesis nula, mu1 igual a mu2 igual a mu3 igual a mu4. Y nuestra hipótesis alterna, al menos una de las diferencias en los costos promedios es diferente para los choferes asignados. Y para los días, mu1 igual a mu2 igual a mu3 igual a mu4 para la nula,
y para la alterna al menos una de las diferencias en los costos promedios es diferente para los días de la semana transitados. La regla de decisión, que es igual para las tres hipótesis, se planteó en base al valor P, en donde se descarta HO si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa de 0.05. El siguiente paso es verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, comenzando con el de normalidad. Para este se utilizó la prueba analítica de Anderson-Darling, en donde se debe plantear primeramente un contraste de hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis nula, los residuos de la diferencia en el costo presentan una distribución normal, y nuestra hipótesis alterna, los residuos de la diferencia en el costo no presentan una distribución normal, y la regla de decisión descartar HO si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa de 0.05. Como se usaron los residuos, de igual forma la hipótesis se plantea en base a ellos. Entonces, al obtener el resultado de la gráfica, se ve primeramente una tendencia un poco lineal de los residuos, lo cual nos puede indicar el cumplimiento del supuesto. Pero para tener una respuesta más certera, se va a la prueba de Anderson-Darling, en donde está de un valor P de 0.635 mayor al nivel de significancia alfa de 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se confirma que los residuos de la diferencia en los costos presentan una distribución normal. Para el supuesto de homoelasticidad también se utilizó una prueba analítica, que fue la prueba analítica de Bartlett, en donde también se debe plantear un contraste de hipótesis, pero en función de la varianza de los datos. Entonces tenemos que nuestra hipótesis nula es que las varianzas de las diferencias en costo en cada ruta son iguales, y la alterna, las varianzas de las diferencias en costo en cada ruta son diferentes, donde la regla de decisión es descartar HO si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa de 0.05. Al obtener la gráfica y el resultado de la prueba se obtiene además los intervalos de confianza de Bonferroni, donde se ve que estos se traslapan todos entre sí, indicando el cumplimiento del supuesto. Pero para confirmar esto se procede a verificar el resultado de la prueba de Bartlett, en donde esta dio un valor P de 0.917 mayor al nivel de significancia alfa de 0.05, por lo que no se rechaza HO, y con esto se puede concluir que las varianzas de las diferencias en costo para cada ruta son iguales. También se realizó la verificación del supuesto para los bloques, en donde para los choferes se planteó la hipótesis las varianzas de las diferencias en costos con cada chofer son iguales, y en la alterna las varianzas en las diferencias de costos con cada chofer son diferentes, con la misma regla de decisión que se descarta si el valor P es menor que el nivel de significancia de alfa de 0.05. Con la gráfica obtenida se ven que los intervalos se traslapan entre sí, lo cual nos indica el cumplimiento del supuesto. Por al ver la prueba de Bartlett y su valor de P nos dio un valor de 0.991, mayor al nivel de significancia alfa de 0.05, por lo que no se rechaza HO, y con esto se concluye que las varianzas de las diferencias en costos con cada chofer son iguales. Para los días, de igual forma, se planteó en la hipótesis nula las varianzas de las diferencias en costos en cada día son iguales, y para la alterna las varianzas de las diferencias en costos en cada día son diferentes, con la regla de decisión que se descarta HO si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa de 0.05. En esta se puede ver en la gráfica obtenida que los intervalos se traslapan entre sí, pero ya se presenta una mayor diferencia en su longitud. Pero al analizar la prueba de Bartlett, esta dio un valor P de 0.355 mayor al nivel de significancia alfa de 0.05, por lo que de igual forma no se rechaza HO y se concluye que las varianzas de las diferencias en costo para cada día son iguales. Por último, se verificó el supuesto de independencia con la gráfica de residuo versus orden de Minitab, en donde para la diferencia en costo se puede ver un comportamiento bastante aleatorio, indicando que no se presentó correlación entre los residuos de las observaciones, cumpliendo con el supuesto de independencia. Una vez confirmados los supuestos, se realizó el análisis ANOVA para las fuentes de variación, donde a partir de este se concluyó que para las rutas se tuvo un valor P de 0.005 menor al nivel de significancia alfa de 0.05, por lo que se descarta HO. Se concluye que existe diferencia significativa en la diferencia en el costo promedio para las rutas transitadas.
Para los choferes se obtuvo un valor P de 0.528, mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo que no se descartó HO. Se concluye que no existe diferencia significativa en la diferencia en el costo promedio para los choferes asignados. Y en los días se tuvo un valor P de 0.394 mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo que no se descartó HO, y se concluye que no existe diferencia significativa en la diferencia en el costo promedio para los días transitados. Del análisis ANOVA se pudo concluir que solo las rutas, que en nuestro caso son nuestro factor de interés, presentaron diferencias significativas, pero no sabemos cuáles medias dentro de ellas son las diferentes, por lo que proseguimos a realizar la prueba de Tukey. Se siguieron los pasos presentados con anterioridad, en donde identificamos un resultado significativo, que fueron las rutas. Luego, de la tabla de datos iniciales se sacaron los totales y sus medias. Luego se ordenaron de forma descendente las mismas. Una vez ordenada se procedió a elaborar el cuadro de rangos múltiples, obteniendo las diferencias de medias y nuestros contrastes de hipótesis, como se ven aquí a la derecha, con su regla de decisión de descartar HO si el valor absoluto de la diferencia de medias de YI y YJ es mayor o igual al comparador Tukey. Para el cálculo del comparador Tukey, se tiene que T es igual a Q alfa KGLEE S sub Y barra, donde Q es el valor de acuerdo al número de niveles del factor que se ubica en los rangos studentizados y S sub Y barra es el error estándar de la diferencia de medias. Entonces, para el cálculo del error estándar se tiene que este es igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental, que del análisis ANOVA se obtuvo el valor de 2674. Entre T, que al ser un diseño cuadrado va a ser el mismo valor del número 4 de letras latinas, columnas o filas. Lo otro que necesitamos es el valor de Q, con un nivel de significancia de 0.05 cada de 4 medias y 6 grados de libertad del error experimental. Si nos vamos a la tabla de valores críticos para la prueba de Tukey, podemos ver que con esos datos tenemos un valor de 4.90. Y ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestro comparador, que da un valor de 126.69. Teniendo este valor, lo comparamos con las diferencias de medias obtenidas, en donde en la cuadra de rangos múltiples el asterisco es que es significativo y el NS es que no es significativo. Entonces, si nos vamos a la tabla de la derecha, podemos ver que para nuestra diferencia de medias de D y B, 221.88 es mayor que nuestro comparador de 126.69, pero en todas las demás diferencias el valor es menor que nuestro comparador Tukey. Entonces, solo en la diferencia de medias de D y B se descarta HO, mientras que en las otras no se descarta. Al realizar la prueba en Minitab se obtuvo la gráfica presentada aquí, en donde tenemos nuestros posibles contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza de cada uno. Podemos ver que todos pasan por cero, con excepción del intervalo de D y B, que es positivo en sus dos extremos, por lo que nos da la misma respuesta anterior, que solo la diferencia de medias de D y B es significativa. Adicional, Minitab nos presenta esta tabla que nos ayuda a poder concluir de otra forma sobre esta prueba, en donde nos da las letras latinas comparadas, que en este caso son las rutas, la diferencia de medias, el error estándar de la diferencia, los intervalos de confianza, la significancia que esta columna se agregó para hacer más visual cuál es significativo y cuál no, el valor T y el valor P ajustado. Entonces se puede confirmar de igual forma el signo de los intervalos cuando pasan por cero y el de D y B que no pasa, lo que coincide con el resultado del valor P ajustado también, que todos son mayor que el valor P menos el de D y B, que tiene un valor de 0.004 menor que el nivel de significancia. Entonces podemos recalcar que en la gráfica anterior con los intervalos se tuvieron dos intervalos que era D y A y C y B que estaban cerca del límite de pasar por cero, y entonces esto aquí se ve en sus intervalos de confianza que están muy cercanos a él y en el valor P que está cercano a 0.05. Entonces, con todos los resultados obtenidos se llegaron a las mismas conclusiones, en donde se concluye que existe diferencia significativa para la diferencia de medias de la diferencia en costos promedios de las rutas transitadas D y B, mientras que no existe diferencia significativa
en la diferencia de medias de la diferencia en costos promedios de las rutas transitadas B y A, C y A, D y A, C y B y D y C. El último diseño es un diseño cuadrado grecolatino. Para esto se utilizó el siguiente ejemplo, donde un laboratorio decidió estudiar el rendimiento de un proceso químico, donde se midió utilizando 4 factores, lo que son los lotes de materia prima, las concentraciones de ácido, los tipos de procesamiento y las concentraciones de catalizador. El modelo estadístico para el problema es el siguiente, donde nos tenemos como la ecuación, la medición del rendimiento del promedio de proceso químico en el késimo tiempo de procesamiento para el iésimo lote, para el jésimo concentrado de ácido y para el enésimo concentrado de catalizador, donde tenemos el rendimiento promedio del proceso químico, el efecto del iésimo lote de rendimiento del proceso químico, el efecto del jésimo concentrado de ácido sobre el rendimiento del proceso químico, el efecto del késimo tiempo de procesamiento sobre el rendimiento del proceso químico, el efecto del enésimo concentrado de catalizador sobre el rendimiento del proceso químico y el error aleatorio experimental. Es importante también saber que como esto es un diseño cuadrado, los niveles para cada factor son los mismos. Luego se establecen los contrastes de hipótesis principales. En este caso será para el tiempo de procesamiento, donde en la hipótesis nula tenemos que los promedios del tiempo de procesamiento son iguales y la alterna es que al menos uno de ellos son diferentes. En los lotes tenemos de igual manera que los promedios de los lotes sobre el rendimiento del proceso químico son iguales y en la alterna es que al menos uno de estos promedios sean diferentes. Luego procedemos para la concentración de ácido. De igual manera los promedios de los rendimientos de concentración para las concentraciones de ácido son iguales y la alterna es que son diferentes. Por último tenemos la concentración del catalizador, que nos dice que al menos uno de los rendimientos promedios en un proceso químico es diferente para las concentraciones del catalizador. Es importante reconocer los tipos de factores. Tenemos nuestro factor de interés, que es el tiempo de procesamiento, los lotes, que es nuestro factor fila, la concentración de ácido, que es nuestro factor columna, y el concentración catalizador, que son nuestras letras griegas. La regla de decisión para este tipo de diseño es la misma para ambas, que en este caso se estableció para el valor P, donde debemos descartar H0 si el valor P es menor que el nivel de significancia 0.05. Pasamos con el supuesto de normalidad, donde los residuos del rendimiento de un proceso químico presentan una distribución normal como nuestra hipótesis nula, los residuos del rendimiento de un proceso químico no presentan una distribución normal como nuestra hipótesis alterna, y nuestra regla de decisión de igual manera es descartar H0 si el valor P es menor que el nivel de significancia 0.05. Para este caso también se actualizó la prueba de probabilidad normal de Anderson-Darling, donde podemos observar que en la gráfica los datos presentan una distribución aproximadamente lineal. Y además la prueba analítica nos arroja el valor de 0.346, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.05, y por lo tanto se cumple con el supuesto de normalidad, concluyendo que los rendimientos de los datos tienen una distribución normal. Luego pasamos con el supuesto homocedasticidad, que para el tipo de diseño estos no presentan interacciones entre sí, ya que estos solamente poseen un factor de interés y 3 factores independientes que son factores bloques. Tenemos el tiempo de procesamiento, con nuestra primera comprobación de supuesto homocedasticidad. De igual manera se establece nuestra hipótesis nula para nuestras varianzas y la alterna para al menos que alguna de esas varianzas del rendimiento del proceso químico entre los tiempos de reacción sea diferente. La regla de decisión se establece para el valor P, donde si esta es menor que el nivel de significancia 0.05, entonces se debe descartar H0. En la prueba de Bartlett podemos observar que el valor P es de 0.975, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.05 y por lo tanto se cumple el supuesto homocedasticidad, concluyendo que las varianzas del rendimiento del proceso químico para los tiempos de reacción y tiempo de procesamiento son iguales. Luego tenemos para los lotes. De igual manera se establece el contraste de hipótesis, donde se establece para las varianzas, pero nuestra hipótesis alterna nos dice que al menos una de esas varianzas del rendimiento promedio de los lotes de materia prima debe ser diferente. Como podemos observar en la prueba de Bartlett, el valor P es mayor al nivel de significancia 0.05, lo cual nos da un valor de 0.684, por lo que podemos concluir que para este factor se cumple el supuesto homocedasticidad, concluyendo que las varianzas del proceso químico entre los lotes de materia prima son iguales. Luego procedemos para la concentración de ácido. De igual manera tenemos el contraste de hipótesis, pero para este factor, y la regla de decisión sigue siendo la misma. En el
la prueba analítica podemos observar que el valor P es de 0.474, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.5, cumpliendo con el supuesto de homoelasticidad y concluyendo que las varianzas del proceso químico entre las concentraciones de ácido son iguales. Por último, tenemos el factor de concentración de catalizador. De igual manera, se estableció la prueba de Bartlett para comprobar la contraste de hipótesis establecido, donde podemos ver que el valor es de 0.957, lo cual es mayor al nivel de significancia 0.05, concluyendo que las varianzas de rendimiento del proceso químico entre las concentraciones de catalizador son iguales. Pasamos a la comprobación del último supuesto, que es el supuesto de independencia, donde se utilizó la gráfica de residuos versus orden. Como podemos observar, los datos presentan alternaciones entre ellos, tienen valores aleatorios y por lo tanto se puede concluir que los residuos son independientes unos de otros, concluyendo que se cumple el supuesto de independencia. Pasamos entonces al análisis de varianza, el cual nos proporciona los datos necesarios para poder concluir los supuestos o contrastes de hipótesis principales. Y por lo tanto, en este caso se utilizó los valores del valor P para poder concluirlos. Tenemos primero para el primer contraste de hipótesis, los tiempos de procesamiento, donde el valor P es menor al nivel de significancia, por lo tanto se rechaza H0 confirmando que existen diferencias significativas en los rendimientos del promedio del proceso químico para los tipos de procesamiento. Luego, para el contraste de hipótesis de los lotes, se obtuvo que el valor P es mayor al nivel de significancia, por lo que se acepta H0 confirmando que no existió diferencia significativa en los rendimientos de promedios del proceso químico para los lotes utilizados. Luego procedemos para las concentraciones de ácido, donde se obtuvo un valor P mayor al nivel de significancia de igual forma, por lo que no se descartó H0, confirmando que no existen diferencias significativas en los rendimientos promedios para las concentraciones de ácido utilizados. Por último, para el factor de las concentraciones de catalizador, se obtuvo un valor P de igual manera mayor al nivel de significancia 0.5, por lo que no se descartó H0, confirmando que no existen diferencias significativas en los rendimientos promedios para las concentraciones del catalizador. Como podemos concluir, solamente uno de los factores presentó diferencias significativas, en este caso nuestro factor de interés, y es uno de los más importantes que deben cumplir para establecer la prueba de comparación múltiple, que en nuestro caso es la prueba de Tukey. Entonces se estableció la prueba para este factor, el cual sí cumplió con diferencias significativas. Se utiliza el cuadro de rangos múltiples como la primera manera para poder comparar o determinar cuál combinaciones de los niveles y diferencias de las medias presentan diferencias significativas. El comparador Tukey, para poder visualizar esto, nos arrojó el valor de 3.60, lo cual podemos observar que tanto las combinaciones AE, CD, AD, AB, AC, CD son mayores al comparador Tukey y por lo tanto presentan diferencias significativas para el estudio. Las demás no presentan diferencias significativas ya que son menores al rango de este comparador. Como también se puede comprobar de igual manera con la prueba gráfica, que podemos observar de nueva forma que AB, AC, AD, AE y CE no pasan por 0 y por lo tanto se cumple que estas presentan diferencias significativas para el estudio. De igual manera, por último, se tiene la parte de el intervalo de confianza. Y como podemos observar, aquellos intervalos de confianza que tienen signos iguales son significativos y los que no cumplen con esta significancia. Por lo tanto, podemos observar nuevamente que AB, AC, AD, AE y CE presentan signos iguales y por lo tanto son significativos o las combinaciones de estos niveles tienen diferencias significativas para el tiempo de procesamiento. Como conclusiones finales, tenemos que al realizar un experimento, este consiste en una serie de pasos y resultados que deben obtenerse para poder llegar a las respuestas que se están buscando, y cada fase y resultado tienen relevancia para el siguiente que vaya a aplicarse. Se puede decir que si se quiere ir más allá de los resultados presentados en un análisis de varianza y ver cuáles medias son diferentes, se necesitan pruebas de comparación para interpretarlas como la de Tukey. Estas pueden aplicarse para cualquier diseño mientras se tenga un resultado significativo. En la prueba de Tukey se va a utilizar un solo comparador, calculando el error estándar de la media y el valor de Q con la tabla de valores críticos de Tukey, para luego comparar este con las diferencias de medias. De igual forma, puede utilizarse Minitab para contrastar las hipótesis con los intervalos de confianza obtenidos y ver si son positivos, negativos o pasan por 0.
indicando si hay diferencia significativa al pasar por cero o no hay al ser sus dos extremos positivos o negativos. Cualquiera que sea la forma escogida de aplicar la prueba, los resultados deben llegar a las mismas conclusiones de significancia o no significancia. Y aquí les presentamos las fuentes que consultamos para la realización de esta presentación. Queremos darles las gracias por su tiempo y esperamos que haya sido de su agrado y de provecho todo lo mostrado a lo largo de ella.